Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy nos vamos a centrar en el Partido Socialista y en la comarca. Y es que esta noche nos acompaña la nueva coordinadora del Partido Socialista en la comarca de Ferrol, también diputada en el Congreso. Estoy hablando de Natividad González Laso. Natividad, muy buenas noches y muchas gracias por venir. Buenas noches, gracias a vosotros por llamarme y dejarme hablar con vosotros de algunas cosas que pueden ser interesantes. Lo primero de todo, ¿qué es lo primero que pensaste cuando dijiste, uy, ahora voy a ser la coordinadora aquí de la comarca? ¿Qué es lo primero que se te vino a la cabeza? Pues mira, lo primero que se me vino a la cabeza fue dar las gracias. Dar las gracias porque he tenido la fortuna de que los compañeros y compañeras pues me han elegido y yo pues les doy las gracias porque con todos vamos a ponernos en la nueva etapa de trabajo, con todo lo que se nos avecina. Es un proceso que ya se está iniciando desde el último Comité Nacional, Congreso Nacional Gallego, y en el mes de abril, y entonces a partir del Congreso se van renovando las ejecutivas locales, las comarcales, y ahora estamos en el proceso. Estamos a punto de renovar todos los órganos y bueno, pues tengo la suerte de poder acompañar a los compañeros alcaldes y portavoces y demás compañeros en esa organización que pretende pues un poco poner en valor, tener al día los asuntos de la comarca y trabajar de forma conjunta para atender y resolver los problemas de la gente. Y es que quién mejor para ser coordinadora, porque tiene ya un bagaje de unos años y ha estado cubriendo numerosos puestos dentro del partido. Cuéntanos un poquito, a grandes rasgos. Bueno, a ver, sí, la verdad es que he sido y soy muy afortunada, ¿eh? He participado a lo largo de mi vida política, que ya es un poco larga, la verdad, pues en todo tipo de órganos. He estado en comités locales, de Narón, de Ferrol, de la comarca, también cuando todavía era comarca de Ferrol, Legume y el Ortegal, en el Comité Nacional Gallego, en la Ejecutiva Gallega. He estado en muchos órganos representando a la ciudad donde vivía y donde vivo, que es Ferrol, ¿no? Y también he tenido la fortuna de representar a la comarca en el Parlamento de Galicia en un momento en el que se produjeron aquellos cambios del gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular al gobierno de progreso de Emilio Pérez Touriño. Entonces, y ahora, bueno, pues he tenido también la suerte de entrar en el Congreso de los Diputados en un momento tan relevante y tan diferente y con tantas cosas que nos ocurren. De hecho, se cumple ahora un año desde que entró, ¿puede ser? En septiembre. Sí. ¿Y cómo describiría este año? ¿Cómo ha sido? Pues ha sido un año apasionante, la verdad. Yo me siento muy orgullosa de haber contribuido con mi voto, con mi participación a todas esas mejoras que hemos podido abordar para afrontar la cantidad de retos que se nos han caído encima, porque la verdad es que muy fácil no lo hemos tenido. Es decir, que nos ha pasado de todo y nos sigue pasando. Entonces, me siento muy afortunada porque estar en vivo y en directo viviendo cómo por fin podemos conseguir a través de un pacto de Estado muy importante como es el pacto por las pensiones que permite, bueno, pues que las pensiones de nuestros mayores se puedan revalorizar. Imagínate hoy con el IPC como lo tenemos, así bastante desbocado, por no decir muy desbocado, si las pensiones no se pudieran revalorizar, ¿no? Entonces, lo de las pensiones, ¿quién dice lo de las pensiones? Ayer mismo estaba en el Congreso en la comparecencia del ministro sobre un nuevo acuerdo, un acuerdo también de país sobre los autónomos, un acuerdo con los sindicatos y con las asociaciones de autónomos para que los autónomos coticen en función de sus verdaderos rendimientos, o sea, que sus cotizaciones vayan paralelas a los rendimientos que ellos tengan en su actividad, ¿no? Y tantas normas, porque son muchísimas las normas, pero lo más importante es haber podido salvar y ayudar a las familias cuando nos encontramos en todas estas crisis, tanto en la crisis de la pandemia como en la crisis de la guerra, ahora en la crisis energética. Hay que ver que cuando fue la crisis anterior, las anteriores crisis, la quinta hacia atrás, que fue aquella crisis financiera, de aquella crisis se tardaron 10 años en salir, que se dice muy pronto, ¿no? Pero todo lo que pasó por el camino fue muy triste, muy duro y de muchísimo sufrimiento para la clase media trabajadora.
y para las empresas también, ¿no? En cambio ahora, afortunadamente, con las medidas y con las ayudas que este gobierno ha conseguido de la Unión Europea, se ha podido atender a las familias, se ha podido atender a las empresas y hemos conseguido que 3,5 millones de personas, gracias a los ERTEs, hayan estado a cubierto y que afortunadamente ahora, después de esa reforma laboral, que también es otro hito que he tenido también la satisfacción de votar a favor, ahora mismo en este país ya no es como aquel momento en el que trabajar, tenías que dar las gracias por trabajar 3 días a la semana o 3 horas al día, sino que ahora cada vez que se hacen contratos, 1 de cada 2 contratos son indefinidos. Es decir, eso a la gente nos da la posibilidad de hacer un proyecto vital, nos permite tener ciertas garantías de continuidad y nos da cierto aire, ¿no? Y todo eso ha sido pues gracias al esfuerzo de este gobierno y gracias al esfuerzo de estos grandes pactos de país que tanto necesita España. España necesita acuerdos, España necesita sumar para poder salir de todas estas dificultades sobrevenidas, porque lógicamente nadie podía imaginar que tales cosas fueran a ocurrir, pero han ocurrido, ¿no? Y estamos saliendo de ellas, con problemas, con dificultades, porque es muy difícil, pero se han creado redes de protección y nuevos derechos para las personas que si no los hubiera sido muchísimo más difícil. Yo recuerdo en la anterior crisis financiera aquellos problemas que veíamos en los medios de comunicación, que la gente se suicidaba cuando se quedaban desahuciados de sus viviendas por haberse quedado sin empleo, sin cobertura, y fue una etapa durísima de la historia de España, ¿no? Ahora se ha paralizado los desahucios por causas de despido. La gente afortunadamente tiene otras ayudas, hay el salario mínimo vital, donde al menos la gente va a poder llegar a cubrir sus necesidades mínimas, que es un derecho que no había. Se ha recuperado la sanidad universal que se suprimió con la crisis financiera. La gente, los estudiantes no tenían asistencia sanitaria. En los anteriores gobiernos del Partido Popular, esas cosas que se hicieron de cortar, de quebrar, aquella frase tan dura de los ministros de Economía de les vamos a crujir, y fue verdad. La verdad es que nos crujieron y a fondo, ¿no? Nos crujieron tanto que mucha gente, como digo, ya no pudo superarlo psíquica y físicamente, ni mucho menos económicamente. Hablaba de las medidas que se han llevado a cabo. Me gustaría preguntarle por una persona que ha tenido algo que ver ahí. Estoy hablando de Yolanda Díaz Ferrolana. ¿Cómo ve? ¿Cómo lo está haciendo? Pues yo creo que lo está haciendo muy bien. Yo creo que está contribuyendo mucho y contribuyendo con muchas ganas, con mucho valor, a que las cosas salgan bien. Yolanda está sumando, Yolanda está apostando por la clase media trabajadora, está ayudando también al gobierno para que, por ejemplo, ahora, en las últimas decisiones que anunció el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de implantar un impuesto a esas empresas, a las empresas eléctricas y a los bancos, para que esos beneficios sobrevenidos, que tienen beneficios fiscales como consecuencia de los incrementos que han tenido como consecuencia de la guerra, tanto las eléctricas como las gasísticas, y también de los tipos de interés de los bancos, que ha llegado el momento en que tienen que contribuir. Porque aquí se trata de no salir unos pocos, sino salir todos juntos. No se trata de que las cosas se queden como están y que paguen los de siempre, más o que mueran en el intento, sino de que se trata de que salgamos todos juntos y que seamos solidarios. Si en el pasado fuimos solidarios cuando se necesitó con la banca, ahora es el momento de que la banca, las eléctricas y las gasísticas sean solidarias con el conjunto de la población, porque esos 7.000 millones de euros se van a revertir en las ayudas. Todo el incremento que va a haber en el pago de pensiones tiene que salir de algún sitio, como ya nos podemos imaginar. Los 2.000 millones de euros que se han puesto en becas para ese ascensor social que siempre apostamos los socialistas, pues es precisamente para que a todo aquel que quiera estudiar no deje de hacerlo porque su situación económica no lo permita.
Incluso ahora se van a emplear 100 euros más mensuales a todos los que tienen becas como consecuencia de las dificultades de las familias, o los bonos de ayudas al transporte, quieras que no, pues ayudan también a las economías familiares. Los bonos a los transportistas, los 1.500 euros por cada camión, los 500 euros por taxista, es decir, todas las ayudas que se dan a todo tipo de transportes como consecuencia de los costes de los carburantes, porque es verdad que esto se ha disparatado, no es responsabilidad del gobierno, pero lo que sí es responsabilidad del gobierno es poner medidas para que ni las empresas, ni las familias, ni los ciudadanos lo acusen de una manera que impida el crecimiento que habíamos iniciado, sino que se sujeten y que podamos continuar con el crecimiento iniciado, ¿no? ¿Cree que ante esta situación de la que me está hablando, todos los problemas con los que estábamos viviendo, le ha tocado llevarlo, liderarlo el Partido Socialista en el momento que estamos? ¿Esto va a revertir positivamente o negativamente en las próximas elecciones? Porque es bien sabido que una vez que vienen malos tiempos, pues evidentemente es difícil para el que está ahí gobernando acertar siempre. Es así, es decir, lo normal, eso es así. Es decir, la gente, los ciudadanos, cuando tenemos dificultades, pues miramos a quien nos gobierna para que nos ayude a resolverlas, ¿no? Y es verdad que las crisis nunca son buenas para los que están gobernando. Lo que ocurre es que no las soluciones a las crisis son iguales. Entonces yo entiendo que los ciudadanos podrán ver en sus economías y podrán ver en sus casas cómo el gobierno se está esforzando, el presidente lo dijo el otro día en su comparecencia, se está esforzando en hacer lo que sea necesario hacer y que va a dar todo lo que sea necesario para darle cobertura y soporte a las familias y a las empresas. Y así se está viendo. Jamás en ningún periodo de la historia hubo tal cantidad de ayudas y que se hayan, digamos, dispuesto y distribuido para todos aquellos que las necesitaban. Las personas que necesitan las ayudas, que necesitamos las ayudas, siempre necesitamos más, porque las dificultades son muchas y son muy gordas. Y cuando parece que empezamos a salir de una, seguimos en otra. Pero yo lo que sí le puedo decir desde la convicción y desde la certeza es que tanto el presidente como el gobierno en su conjunto está volcado y pendiente y muy comprometido con los problemas de la gente. Lo que pasará en las urnas ya se verá cuando toquen las urnas. Lo que tiene que hacer el gobierno y lo que hace es atender con perspectiva lo más larga que pueda, porque la inmediatez pues nos va comiendo el día a día, ¿no? Pues atender a esas demandas, ¿qué es lo que está haciendo? No creo que haya habido ni un solo caso, ni un solo problema que haya ocurrido que el gobierno no haya estado ahí. Hay que ver qué cantidad de cambios se han producido, ¿eh? Es decir, por primera vez en la historia tenemos una ley de la cadena alimentaria en la que se ha acordado que ningún agricultor ni ganadero deberá vender por debajo de los precios de coste de su producción. Eso nunca había ocurrido, ¿vale? Ahora se va a hacer un Real Decreto que seguramente saldrá en el mes de agosto para que ningún transportista, dado los precios del combustible, pueda trabajar por debajo de lo que le cuesta, realizar ese transporte. Es decir, que se está atento a todas las consecuencias que se pueden producir. De hecho, se sacan decretos para que sea lo más rápido posible la aplicación, ¿eh? Y si en el momento en que surge esa aplicación hay otra necesidad, se vuelve a hacer otra para ayudar en la medida de todo lo posible, como es esta última medida de los 7.000 millones de euros a las empresas eléctricas, gasísticas y a las entidades bancarias, para redistribuir. No es verdad que eso se haga para que el gobierno se enriquezca, esa es una falacia y perdóneme que diga una tontería, una pequeña estupidez, un pellizquito de monja de algunas fuerzas políticas que cuando tienen que estar y que cuando realmente la gente los necesita para sumar, para apoyar y para tirar para adelante, no están. Siguen diciendo lo que decían hace muchos años de que cuanto peor mejor, están esperando que pase el tiempo, que la cosa no se arregle para que acabe la guerra y vengan ellos posteriormente de salvadores de la patria. Para salvar la patria hay que estar ahora cuando hay los problemas, es que estar ahora para sumar.
no ha habido ningún solo apoyo por parte del Partido Popular, que es el principal partido de la oposición, que aspira a gobernar y que será la única alternativa al Partido Socialista, que haya demostrado a lo largo de estas crisis sobrevenidas, catastróficas para toda Europa, que haya hecho ni un solo apoyo. Cuando ha apoyado ha sido por error, como ha sido en el caso de la reforma laboral, o ahora el señor Feijóo, que se ha equivocado en la votación en el Senado cuando apoyó la reforma del Tribunal Constitucional. Centrándonos en la comarca, ahora que hablaba de Feijóo, de Galicia, vamos a hablar de la comarca. ¿Cómo la ve usted? Bueno, ¿cómo se encuentra? Pues vamos a ver, nuestra comarca es una comarca muy necesitada en muchísimas materias, desde hace muchos años. Pero tengo que decir que en este momento yo creo que la visión que tienen los alcaldes y las alcaldesas de la comarca es una visión única. Yo los veo muy fuertes, muy fortalecidos, pidiendo siempre mejoras para la población, para el territorio y tratando de sacar adelante asuntos que ya son históricos también. Antes hablábamos de acuerdos históricos de los autónomos, pues tenemos que tener acuerdos históricos de nuestra comarca, que resuelvan nuestro gran problema de infraestructuras de transporte y de comunicación, que son imprescindibles para esta comarca, imprescindibles, tanto en materia ferroviaria como en cualquier otra materia. Ahora el Gobierno ha sacado un nuevo mapa de conexión por carretera, y va a haber un periodo de 2 años para que todas las comunidades autónomas vayan aportando para que, digamos, es un mapa que lleva sin actualizar desde hace 30 años. Fíjense de lo que estamos hablando, es decir, el Gobierno está haciendo el trabajo que tiene que hacer, es decir, mejorando las condiciones de movilidad de este país que no se han mejorado desde hace 30 años. Por lo tanto, todas las mejoras que se están intentando llevar a cabo no se pueden hacer en un plis-plas. Lo que no se ha hecho en 30 años hay que empezar a trabajarlo de forma acordada para que sean mejoras que sean consensuadas y que perduren. Y ahora lo que tiene que todas las comunidades autónomas, también la Xunta de Galicia, en vez de ponerse ya a tachar un borrador que va a estar a consultas durante 2 años, a decir que se están suprimiendo conexiones, lo que tiene que hacer es actualizar su plan de transportes, que hoy mismo por la mañana nos reuníamos en la comarca para hablar de los transportes en la Comunidad Autónoma de Galicia. Y lamentablemente nos encontramos con situaciones en que las propias compañías cambian sus horarios y en vez de recoger a los críos que van al colegio a las 8:15, pasan a las 8, se van, dejan a los chavales y tal, sin recoger en la calzada y nadie dice nada, nadie cambia. Se le mandan escritos a la Xunta de Galicia para que corrija eso y eso sigue sin corregir. O que cambian los horarios de recogida y cuando uno llama, oiga, ¿por qué no ha venido usted? No, es que ahora cuando ustedes quieran ir tienen que llamar el día anterior antes de las 6 de la tarde. A ver, no es de recibo en los tiempos que corren. Tiene que haber unas frecuencias con unos horarios que queden claramente para que los ciudadanos podamos tener esas condiciones de movilidad. Por lo tanto, la Xunta de Galicia, que tiene competencias exclusivas en materia de transporte, tiene que adecuar su plan de movilidad y su plan de transporte. Escuchar a los alcaldes que no le cuentan lo que pasan por fastidiar, lo cuentan para ayudar, porque son las voces de la gente que vive los problemas. Porque la gente, si tiene el problema, se lo va a contar a los alcaldes. No va a Santiago a hablar con la consellera, se lo cuenta a los alcaldes. Y los alcaldes se lo quieren contar y se lo comunican al Gobierno de la Xunta, que por cierto, desde hace 2 años no reúne la Comisión de Seguimiento del Transporte. Sería bueno que ya que ha pasado la pandemia, que ya las cosas están más normalizadas, se reunieran para escuchar todo lo que tienen que decir los ciudadanos y corrijan esas cuestiones, porque ya que se está abordando el nuevo plan, el nuevo mapa de transporte en todo el país, y que las comunidades autónomas van a tener que poner un plan para que todo pueda fluir y comunicarse dentro de la comunidad, pues que ese plan esté adaptado a las necesidades de la gente, porque si no, no va a haber capilaridad, porque el Estado va a cubrir lo que son sus competencias,
y cada comunidad autónoma tiene que cubrir las suyas. Para eso hay esa coordinación de obligado cumplimiento, según dice la Constitución. Por lo tanto, esa capilaridad que llegue hasta las zonas rurales le corresponde a las comunidades autónomas y en Galicia al Gobierno de la Xunta. Si queremos competencias y luego miramos para otro lado, o nos escondemos bajo las piedras, o cogemos la bandera de todos contra el Estado, porque va a haber una campaña electoral dentro de un año, cuando ellos saben que esto es un plan que está sometido a todas las comunidades autónomas hasta el año 2024, deja de enredar, deja de mentir y ponte a hacer la tarea de colaborar y de dar un servicio adecuado a las necesidades de los ciudadanos. Vamos a hablar de esa campaña electoral que decía que está, pues que deben de estar casi ya inmersos porque quedan menos de un año. Usted decía que se proponía preparar a la formación de cara a las próximas elecciones municipales. ¿Cómo se prepara? Pues se prepara trabajando y estando cerca de la gente, como ya están todos los compañeros, y viendo en qué cosas se pueden mejorar. En qué cosas se pueden mejorar para escuchar. Cada 4 años se hace un examen y se trata no de recordar solo lo hecho, porque hay un refrán gallego que dice vino bebido no emborracha, eso ya está amortizado lo que ya has hecho. La gente quiere saber qué más cosas vas a hacer para mejorar sus condiciones de vida. Y nosotros lo que estamos es viendo cuáles son esas demandas, cuáles son esas necesidades, y para eso hay que estar, pues, tener un poquito más de músculo, volver a recuperarse. Es verdad que la pandemia nos ha afectado mucho a todos, los ayuntamientos han estado volcados para atender las necesidades básicamente sociales de la gente, ayudando a las empresas. Entonces todo el tema de infraestructuras, de obras, ha quedado quizá un poco ralentizado, pero eso no quiere decir que haya estado abandonado, digamos que ahí se ha estado centrado. Pero ahora ya que esto se ha, digamos, no superado, porque todavía hay casos y tal, pero digamos que ya estamos en otra etapa y entonces ahora ya las preocupaciones, las angustias de la gente son otras, y nosotros lo que pretendemos es conseguir los máximos apoyos de la gente para tener el mayor número de concejales para poder trabajar más y mejor para la gente, claro. Para conseguir esos apoyos, primero es necesario saber los cabezas de lista. ¿Cuándo se van a ir empezando a conocer? Bueno, eso hay un calendario que es todavía muy pronto. Bueno, ya se han empezado a dar nombres, por ejemplo, bueno, en el Partido Socialista no me refiero, aquí cercano en Narón, el BNG, era Olaya de nuevo, era la primera, yo creo que decía que iba a ser la que liderase de nuevo. Bueno, vamos a ver, cada organización tiene su propio estatutos, nosotros tenemos los nuestros y todo está medido. Vamos a esperar después del verano, entonces. Sí, ahora, como le decía, aún estamos renovando cargos de otras estructuras, como las comarcales, que aún no las hemos terminado, y paso a paso. Claro, y vamos paso a paso. Y entonces la estructura comarcal es una estructura intermedia entre la estructura local y la provincial, y hay margen suficiente. El partido está en forma, el Partido Socialista está en forma, está dispuesto a trabajar y a pelear, porque realmente entendemos que así, además lo han demostrado, de los 12 ayuntamientos que componen la comarca de Ferrol, gobernamos con alcalde socialista en 8 y cogobernamos en uno más, en Narón, y bueno, nosotros lo que aspiramos es a gobernar más ayuntamientos y a tener más números de concejales, a aumentar la representación y la presencia con una única finalidad, que es trabajar para mejorar las condiciones de vida de la gente y para poner en el mapa de Galicia y de España a Ferrol y su comarca. Para eso trabajamos, nada más que para eso. Volviendo a Narón, por ejemplo, es uno de los municipios que destaca por el número de asentismo que hay a la hora de votar. Hay más de la mitad de los ciudadanos, cuando llega el momento de votar, decide quedarse en casa. ¿Cómo se soluciona esto? Pues vamos a ver, hay un proceso también, ¿no? La sociedad ha cambiado mucho, ¿no? Ya digamos que la gente, la militancia en política se lleva de otra manera, ¿no? La abstención es un problema, es lo peor que le puede ocurrir a la democracia, es la abstención. Tenemos que trabajar contra la abstención siendo útiles a la gente. La gente tiene que percibir que la política le es útil. Si no lo percibe, no participa. Y yo sinceramente quiero decir que no hay nada más útil para la gente de a pie
que la política. Los únicos que no necesitan la política son los poderosos, y aún así la necesitan y tratan de controlarla. El que no tiene una caja fuerte, muy potente, necesita de la política, porque fíjese, la ley de la eutanasia, la ley del derecho a la muerte digna, la ha traído para todos los ciudadanos la política. La atención sanitaria universal la ha traído para todos los ciudadanos la política, en un gobierno concreto, un gobierno socialista. Todas las mejoras sociales, de derechos sociales, son conquistas políticas. Mal para la gente si no hay política, porque la política, con sus errores, con sus fallos, porque somos personas, también los tenemos, con nuestros altos y bajos, con nuestras depresiones, con nuestras alegrías, con nuestros momentos buenos y con nuestros momentos malos. La política es un servicio público, así lo digo directamente, y por tanto es mucho de corazón, de voluntad, te lo tienes que creer. La política es muy exigente y no vamos a decir que no sea reconocida, porque yo ya digo, si no existiera la política no habría democracia, porque lo que habría serían mafias, mafias que repartirían y tendrían más dolor de la gente, habría más miseria, menos igualdad. Bueno, no habría democracia evidentemente, y por tanto lo único que soporta la democracia es la política. No participar en política es el mayor daño que se le puede hacer en democracia, aunque solo sea yendo a votar en blanco, ¿vale? Pero no abstenerse, es decir, yo creo que votar es no solo un derecho, es una obligación, no con nosotros solos, sino con los que nos precedieron, que nos han traído hasta aquí y que nos han traído con estos derechos, sí, que ha costado mucho. Los derechos se pierden muy rápido, no hay más que ver en Estados Unidos lo que ha pasado, que han quitado ya el derecho al aborto. Es decir, tú tienes un derecho y no se consolida. Los derechos hay que defenderlos día a día. Es como la paz. La paz hay que defenderla todos los días. Todos los días. Ahora que no hace tanto tuvimos un encuentro de la OTAN en Madrid con tanto éxito y donde España ha quedado tan bien representada en el ámbito mundial, es muy fácil hablar de que la paz... cuidado, la paz solo se defiende preparándose, incluso si es necesario preparándose también con medios militares, porque con la guerra que estamos padeciendo, dile a las personas que están sufriendo bombardeos que le pidan por favor al señor Putin que deje de bombardear, ¿no? Eso no funciona así. Por lo tanto, la única manera de ser autónomos desde el punto de vista energético, como acabamos de ver, es trabajando en equipo, y ser autónomos desde el punto de vista de la paz, estar trabajando también conjuntamente por y para la paz, con todos los medios que tengamos a nuestro alcance. No, sin paz tampoco hay democracia. Lo primero que se quiebra en una guerra es la democracia. Pierdes la vida, el trabajo, el derecho a hablar, por lo tanto la paz va vinculada a la democracia. Es decir, es que estamos en un momento tan difícil, de tanta convulsión y de tantos desasosiegos. Lo que antes era el norte, sur, este y el oeste, lo que antes eran las certezas, en cuestión de un año, de unos meses, cambia todo, por completo, completamente. Y entonces tenemos que armarnos de convicciones y saber cuáles son los principios fundamentales que nos permiten tirar adelante, y entre ellos son los principios que nos unen, que son los principios democráticos. Lo primero que nos debe de ser común a nosotros es ser demócratas. Después de demócratas podremos ser cualquier otra cosa, pero lo fundamental es trabajar desde la democracia, compartir la democracia, sin sectarismos. Democracia para repartir las condiciones en igualdad a todas las personas, como dice la Constitución. Hemos hablado de cómo han sido estos tiempos, pero ¿cómo crees que va a ser este año que queda para las próximas elecciones aquí en la comarca? Bueno, aquí en la comarca yo creo que va a ser un buen año, sinceramente. Sí, yo veo muy buenas señales, veo a la gente muy animada. Lo que ocurre es que no somos algo ajeno, estamos en medio, y claro, cada vez que hay elecciones hay como una especie de convulsión, ¿no? Entonces, que está muy bien, porque nos permite, nos reactiva a todos, ¿no? Pero aunque yo decía antes que hemos perdido un poco las certezas que teníamos,
creo que hay que recuperar las certezas. Y entonces hay que decir hacia dónde vamos, qué queremos hacer y no perder el norte, sur, este y oeste. ¿Quiénes somos y hacia dónde nos queremos dirigir? Y quiénes nos mienten y quiénes no. Y por aquí hacia dónde llegamos. Es decir, no todo lo que se nos cuenta es verdad, ni todo lo que se nos propone es posible. Yo creo que se acabó el tiempo de las demagogias y es necesario el tiempo de decir las verdades. Y si una cosa no va a poder ser, hay que decirla. Y habrá que decirla, hoy no va a poder ser. Hoy no va a poder ser. Es decir, hoy no vamos a tener una energía barata. Pero hoy hemos puesto todas las medidas por parte del gobierno para que ese precio de la energía en España, junto con la excepción ibérica de Portugal, sea más bajo de nuestros países, de nuestro entorno. Porque nosotros, no es verdad que podamos bajar en España el precio de la factura eléctrica a lo que nos dé la gana, porque no es verdad, porque ese es un mercado que es el mercado interior energético europeo, del que estamos dentro. Lo que no podemos es pretender formar parte de la Unión Europea para darnos seguridad por la paz, en la paz, seguridad en la democracia, seguridad en el respaldo de los fondos europeos, que nunca han llegado tal cantidad de fondos, que por cierto no han supuesto que tengamos más deuda, que es una negociación muy positiva que se ha alcanzado. De hecho, la prima de riesgo en este momento, con todo lo que se está viviendo en este país y también en Europa, es muchísimo más baja de la prima de riesgo que tuvimos en la crisis financiera. Entonces yo digo que en estas circunstancias que va a haber, yo creo que tenemos los mimbres para poder salir adelante juntos y pasito a pasito. No se va a resolver de la noche a la mañana, pero hay mejores condiciones de empleo, mayor seguridad en el empleo, mayores derechos, ayudas ingentes para la población, y cuantas más ayudas se necesiten, más ayudas se van a dar, como se hizo en su día con los ERTES. Se extendieron y se prorrogaron todas las veces que fueron necesarias, mientras fue necesario, y así seguirá haciendo. Que vamos a tener que hacer números, que vamos a tener que ajustar el cinturón, que no vamos a estar bollantes, posiblemente en un tiempo, pues así es, ¿no? Pero ahora tenemos además la catástrofe de los incendios, que habrá que atender también a esas poblaciones, la catástrofe del volcán, que también atendimos y estamos atendiendo a esas situaciones. Es decir, que no solo somos un asunto, no es solo un sector, son todos y cada uno de los sectores. Esto no va separado, vamos todos en un paquete. Es decir, cuando el transporte se para, se origina una crisis de distribución de productos y se originan unos grandes problemas. Somos una cadena, somos un país que tenemos que trabajar juntos y los ciudadanos tenemos que tener confianza y ver qué señales se nos están echando desde los gobiernos, si se nos está dando respuestas a nuestras demandas y necesidades o no. A mí me gustaría saber si el Gobierno central, que ha dado un plazo hasta el 31 de julio a la Xunta de Galicia para que solicite ese 30% de abono para que las familias de Galicia bajen en sus abonos de transporte un 30%, si lo ha solicitado. Espero que sí, que lo haya solicitado, pero mira, un 30% menos de pagar en los abonos de transporte va directamente a la economía de las personas, directamente. Ayer mismo Alfonso Rueda hablaba de una reducción también de las ayudas con respecto a esto. Exactamente. El gobierno de la Xunta tiene que hacer sus propias reducciones, que para eso tiene sus presupuestos y sus competencias, y además sumarse a las otras reducciones que vienen de otras entidades, de otras administraciones, quiero decir, en este caso las del Estado. Porque es lo que decía, es que tenemos que sumar. Para poder llegar tenemos que sumar. No hay una sola administración que pueda atender a todo, ni los ayuntamientos, solos, por sí solos. Todos juntos, no. La unión hace la fuerza. Exactamente, no queda otra, así es. Natividad González, ha sido un placer tenerte esta noche aquí. No nos ha dado tiempo a hablar de muchas cosas, es que hay muchos temas de los que tocar, pero espero que vengas más adelante y seguimos hablando de todas estas materias. Gracias por venir. Gracias a vosotros, gracias. Y también gracias a todos ustedes. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el canal A la Carta de YouTube. Que pasen una feliz noche.